El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el repaso de la lección de escuela sabática número 1, el Evangelio de Pasmo. Agradecemos a la familia Fusteros por proporcionar desde su sitio web las láminas que a continuación vamos a utilizar. Gracias te damos, Señor, por permitirnos participar en la evangelización por medio de este ministerio. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis es un compendio de las visiones que Juan recibió mientras estaba preso en la isla de Pasmo, en el mar Egeo, frente a la costa de la actual Turquía. La estructura organizativa de Apocalipsis es fundamental para la aplicación responsable de las profecías del libro. Nuestro análisis de Apocalipsis se basará en las siguientes estructuras del libro. Primero, introducción. Apocalipsis 1 del 1 al 8. Segundo, las iglesias de la época de Juan como esquema profético de la historia de la iglesia. Apocalipsis 1:9 al 3:22. Tercero, desarrollo más detallado de la historia de la iglesia. Apocalipsis 4:1 al 11:19. Cuarto, la historia del gran conflicto desde antes de los días de Jesús hasta la segunda venida. Apocalipsis 12:1 al 19:21. Quinto, eventos posteriores a la segunda venida. Apocalipsis 20:1 al 22:5. Sexto, conclusión. Apocalipsis 22:6 al 21. Muy bien, mis hermanos. Empecemos. Al final del primer siglo de nuestra era, Juan, quien fue el último apóstol, aún con vida, escribió aquello que fue revelado. En la introducción del libro se nos indica su propósito, su autor real y su tema principal. Anote eso, por favor. En la introducción del libro se nos indica su propósito, número 1, su autor real, número 2, y su tema principal. Miremos el esquema. La revelación. Apocalipsis 1, del 1 al 3. ¿Quién se revela? Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1, la primera parte. ¿Por qué se revela? Para mostrar el futuro. Capítulo 1, versículo 1, la segunda parte. ¿Cómo se revela? Por medio de símbolos. Capítulo 1, versículo 1, la tercera parte. ¿Qué beneficios nos ofrece el que Él se revele? Ser felices. Capítulo 1, versículo 3. Segunda parte. Estamos solo en la introducción del libro. Saludos del autor. ¿Quién es el autor? Dios. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 1, versículos 4 al 6. Tercera parte de la introducción. Presenta el tema central.
la segunda venida. ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis 1 del 7 al 8. Recuerden, en la introducción del libro se nos indica su propósito, su autor y su tema principal. Así lo deja ver solamente el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 8. Esa es la introducción del libro. Bien, pasemos ahora a comer un poquito más pesado. La revelación de Jesucristo. Mucha atención aquí, por favor, que quizás si por no entender el título del libro, entonces tenemos un mal concepto, adquirimos un mal concepto de lo que el libro es. El título del libro, Apocalipsis, es la transliteración de la primera palabra del texto griego. Apocalipsis, que significa revelar, descubrir, correr el velo. En Apocalipsis, Jesucristo se revela a sí mismo. En otras palabras, corre el velo que nos impide ver el futuro. ¿Qué es entonces lo que ocurre en Apocalipsis? En Apocalipsis se descubre lo que antes no se podía ver. Se da a conocer. Podemos descubrir a Jesús a lo largo de todo el libro, ya que Él es su figura principal. Debe quedar esto claro. Jesús es la figura principal del libro, no las bestias, no las trompetas. No. El tema central del libro, el personaje central del libro es Jesús. Amén. Apocalipsis nos informa de lo que ocurrió a partir de la ascensión de Jesús al cielo. Es la continuación de los evangelios. Es pues conocido, y sin temor a equivocarnos, este libro podría llamarse el Evangelio de Pasmos, o por qué no, el segundo Evangelio de Juan. A través del simbolismo del santuario se nos muestra la obra intercesora de Jesús a nuestro favor en el santuario celestial. Vamos a ver ahora las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1b, o sea, la segunda parte del versículo 1. ¿Qué nos muestra Dios en Apocalipsis? Nos muestra los sucesos que abarcan desde el tiempo de Juan, como ya habíamos dicho, hasta que vivamos en la tierra nueva, o sea, más allá de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿con qué propósito nos muestra esto? Bueno, tenemos 1, 2. Miremos el primero. Para que sepamos que Dios está al control de los acontecimientos de este mundo. Es sumamente importante que tengamos eso claro. Dios está al control de los acontecimientos de este mundo. En segundo lugar, para asegurarnos que Él, Dios, siempre estará con nosotros, aún en los momentos más difíciles. Tercero, para enseñarnos a prepararnos para su pronto regreso. Cuarto, para ser conscientes de nuestra dependencia de Él y obedecerle.
Por último, para que creamos. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Así lo registra el mismo Juan en Juan 14:29. Tenemos que aprender a creer en lo que la Biblia nos dice. Bien, mis hermanos, pasamos a la sección de símbolos, símbolos y símbolos. Apocalipsis 1:1 dice, y le dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra traducida como dio a entender, semainó, significa mostrar con signos simbólicos. ¿Qué implica esto? Al estudiar la Biblia debemos buscar su significado literal, excepto cuando exista un claro sentido simbólico. Escuche bien, al estudiar la Biblia debemos buscar su sentido literal, excepto cuando exista un claro sentido simbólico. Sin embargo, en Apocalipsis se hace todo lo contrario. Se debe buscar el sentido simbólico, excepto cuando exista un claro sentido literal. Mucho cuidado. Las malas interpretaciones ocurren porque no se sigue este proceso. Los símbolos presentados son representaciones de hechos reales de la historia o próximos a ocurrir. Podríamos agregarle que están ocurriendo. Algunos ya son historia, otros se están escribiendo en este momento y otros están por escribirse, por ocurrir. La mayoría de estos símbolos están tomados del Antiguo Testamento y debemos acudir a él para poder descifrarlos correctamente. Y en esta es la parte que a mí me preocupa grandemente, cuando para entender, por ejemplo, Apocalipsis 11, que habla de los dos testigos, yo tengo que ir a Zacarías 4, que habla de los dos olivos. Pero si a mí me enseñan que el Antiguo Testamento no tiene ningún significado, no tiene ninguna validez en el presente, ¿cómo voy a entender el Nuevo Testamento? ¿Cómo voy a entender sobre todo el libro de Apocalipsis? ¿Cómo voy a entender lo que Jesús me quiere decir al revelarse a sí mismo? Si elimino el Antiguo Testamento, si no tengo a Zacarías, no puedo leerlo porque me enseñaron que no está vigente. ¿Se entiende? Bien, mis hermanos, pasemos a la siguiente parte. En figuras, dice Elena G. de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 465. En figuras y símbolos se le presentaron a Juan asuntos de gran importancia que él debía registrar para que los hijos de Dios que vivían en su tiempo y en los que vivieran en siglos futuros pudieran tener una comprensión inteligente de los peligros y conflictos que los esperaban. Llamo la atención aquí a la palabra comprensión inteligente. Qué cosa más bella. Hay tanta gente hablando de Apocalipsis, pero sin comprensión inteligente. Inventando. Y lo más triste es que los que no estudian, los que no van a la palabra de Dios, terminan creyendo lo que estos farsantes dicen. Ni modo, vamos a continuar. Esto me emociona.
y me voy emocionando y me voy saliendo de la línea de lo que el libro en la lección quiere enseñarnos. Pero repito esta cita. En figuras y símbolos se le presentaron a Juan asuntos de gran importancia que él debía registrar para que los hijos de Dios que vivían en su tiempo y los que vivieran en siglos futuros pudieran tener una comprensión inteligente de los peligros y conflictos que los esperaban. Bien. Bienaventurados. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La iglesia primitiva, al recibir una carta como Apocalipsis, esta era leída por una persona a toda la congregación, que escuchaba con interés su contenido. La primera de las 7 bienaventuranzas apocalípticas abarca 3 facetas de nuestra experiencia cristiana. Primero, leer, o sea, transmitir a otros la revelación de Jesucristo. Segundo, oír, o sea, estudiar atentamente la revelación de Jesucristo. Y tercero, guardar, o sea, obedecer las instrucciones dadas por la revelación de Jesucristo. Bien, mis hermanos y amigos, vayamos a nuestra penúltima parte. Saludos del autor. Apocalipsis 1 del 4 al 5 presenta la gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Al igual que Pablo y Pedro, en sus salutaciones, Romanos 1:7, Efesios 1:2, Primera de Pedro 1:2, Juan nos transmite el deseo de gracia y paz de parte del verdadero autor de la carta. Primero, el Padre, el que es, y que era, y que ha de venir. Éxodo 3:14. Segundo, el Espíritu Santo, los 7 espíritus. Isaías 11:2 al 3 y Zacarías, por supuesto, 1:11. Y tercero, el Hijo en la persona de Jesucristo, pero también aparece como el profeta, el testigo fiel, el sacerdote, el primogénito de los muertos, que nos lavó de nuestros pecados, y el Rey, el soberano de los reyes de la tierra. Finalmente, se destaca la obra de Jesús que, por amor a nosotros, nos redimió y nos hace reyes y sacerdotes con él. Por ahí hay quienes, pues, se están adelantando a este acontecimiento y ya se hacen a sí mismos reyes y a sí mismos sacerdotes. Tomen la vida con calma, que al final Jesús hará eso con sus hijos. Bueno, ahora sí llegamos a la última parte, el tema central. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Jesús viene en las nubes, Mateo 24:30. Todos los que estemos vivos y los que participen de la resurrección especial, lo veremos venir. Y miren que digo, lo veremos venir.
No digo lo verán. Hermanos míos, tenemos que incluirnos, porque por eso estamos presentando este evangelio. Por eso estamos dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Sí, inclúyase, lo veremos venir. Daniel 12:2. Los que le traspasaron harán lamentación por él. Zacarías 12:10. Allí sí no se incluye a usted. Los que le traspasaron, no, usted no, fue otro. Jesús vendrá literal y personalmente con gloria y majestad. No es algo que va a ocurrir espiritualmente, es físicamente. Este es el evento hacia el cual avanza la historia. A través del Apocalipsis encontramos continua referencia de la segunda venida de Jesús. Un montón. Él traerá liberación para los que le esperan y juicio para los que le desprecian. Sí, habrá un grupo que no quiere que venga porque lo está despreciando, pero habrá otro grupo que sí queremos que venga, porque confiamos en su promesa y por eso le estamos esperando. Juan afirma categóricamente la certeza de la segunda venida con una misma expresión en dos idiomas. Cierto, nai, en griego, y amén, en hebreo. Es tiempo de pasar a la última cita de nuestra hermana Elena G. de White, que reza de la siguiente forma. Testimonio para los ministros, página 114. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Me detengo aquí. ¿Qué va a ocurrir cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidas? Nosotros, los que creemos en la Biblia, creemos en Cristo, tendremos una comprensión completamente distinta de lo escrito en estos libros. Seguimos. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Yo no sé si tú has pasado por alguna experiencia dolorosa, pero esas experiencias dolorosas dejan marca. Y algo parecido ocurrirá cuando tú leas y comprendas y llegues a comprender con cabalidad lo que Daniel y Apocalipsis nos quieren decir. Quedará una marca en ti que hará cambios definitivos en tu vida. El Señor bendecirá, sigue diciendo, a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Hay una bendición para ellos. Y ahora digo, para nosotros. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está lleno de gloria, que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Allí está la promesa. Amigo, hermano,
hay una bendición para los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. Que sea tu bendición. Gracias, Señor, por regalarnos este espacio. Gracias por esta primera lección. Capacítanos, Dios, para entender el libro de Apocalipsis y prepararnos para tu santa venida. El Ministerio Conéctate a Jesús pide a todos los hermanos que sigamos orando por este ministerio, de tal forma que podamos semana tras semana poner este audio para aquellos que no pueden ver. El Señor les bendiga.